Tal vez era una exageración, pero él dijo, desde que entraste a la carrera no me he comprado zapatos nuevos. Entonces cuando yo egresé le regalé un par de zapatos. Quiero que tú escojas algo en lo que no puedas dejar de pensar en ello. Quiero que escojas una carrera profesional en la que, este, aún durmiendo, sueñes con ello. Entonces, Creo que muchos cometen o cometemos el error de estudiar algo simplemente pensando, puedo ganar muy bien o si me dedico a eso, pero al final la pasión, sea lo que sea que nos dediquemos, es muy importante. Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. Me siento muy contento porque quien aceptó platicar conmigo hoy es un muy buen amigo. Yo lo conocí cuando era muy jovencito y hace no muchos años y trabajamos juntos cuando estuvimos en la misma estaca, tuvimos la oportunidad de trabajar este, hombro a hombro y yo aprendí mucho porque siempre fue una persona muy madura a pesar de su corta edad. Hoy platico con él, que es un ingeniero en biotecnología y me parece una carrera muy interesante, no con mucha difusión y las pláticas que llegaba a tener cuando teníamos las reuniones en la estaca, siempre aprendía algo. Y creo que la temática que él maneja es algo muy interesante, por eso es que le invité a platicar. Además, obviamente, de que tiene una familia muy bonita, es una persona, como yo lo dije, muy maduro, muy centrado, un gran líder en la iglesia y bien, ahora sí que viene de familia y es alguien a quien creo que vamos a disfrutar mucho platicar con él. Demos la bienvenida a Carlos Ortiz Aguilar. muchas gracias, Chuy. No, hombre, al contrario, Carlos, un placer tenerte con nosotros. Yo te sigo viendo como un muchachito de 18, 20 años, pero pues obviamente el tiempo pasa y ya tienes como 22. Sí, ¿verdad? Está bien. Ok, platícanos un poco, Carlos. ¿Quién es Carlos Ortiz Aguilar? ¿Qué antecedentes me das de tu familia? ¿De dónde vienes? Muy bien. Pues la clásica, ¿verdad? Yo nací de buenos padres. Eh, Mis papás, Carlos Ortiz y mi mamá Elizabeth Aguilar, son miembros conversos desde muy jóvenes. Ellos, al conocer el Evangelio, lo abrazaron y desde muy jóvenes comenzaron a amar el servicio a Dios y a sus semejantes. Y es algo que yo aprendí desde que estuve niño. Fue algo que me, me transmitieron más que algo que me impusieran. Y es algo que me ha forjado en mi vida. Sus um, logros, básicamente somos sus hijos, es lo que ellos han siempre expresado. Y yo estoy pues muy orgulloso de ser su hijo. Son personas que yo admiro, eh, más que sobre cualquier otra persona. Siempre digo, las personas más inteligentes que conozco, y eso que he estado en presencia de personas muy inteligentes, son mis papás. Mi papá es una persona altamente creativa, tiene un liderazgo que desde siempre he admirado y de alguna manera poco o mucho me lo ha transmitido. Y mi mamá es una persona muy hábil en obviamente en ciertas áreas de la inteligencia, pero se le da muy bien los idiomas y la música. Entonces, a mí me gusta la música gracias a mi mamá, y yo soy esas dos partes, esa dualidad de mi papá y mi mamá. Súper bien. Yo a tu papá tuve la oportunidad de conocerlo cuando él era consejero de estaca
y después ya estuvimos en el barrio algunos años después, cuando hubo algunos ajustes en Chihuahua y estuvimos en el mismo barrio. Y la verdad es que es alguien que impone, ¿eh? O sea, tu papá como que, y no es que él quiera imponer, pero de manera natural impone cuando hablas con él, te pone hasta nervioso con las preguntas que te hace y, es alguien a quien yo en lo personal admiro mucho. Tu mami la traté un poco menos, o la he tratado menos, pero bueno, al final se reúnen 2 apellidos importantes, se reúne un Ortiz, un Aguilar, y tú eres, junto con tu hermana, una muestra de una buena combinación de genes. Ahora, Carlos, ¿cómo fue tu niñez? Tú creciste en una niñez dentro de la iglesia, pero en una ciudad tranquila como Chihuahua. ¿Cómo Ujú. eras de niño? Bueno, una de las cosas que recuerdo de niño, pues, ah, en las escrituras eh, mencionan, por ejemplo, mencionan a Mormón y Morón y su interacción y mencionan que era un niño serio. Y yo creo que era algo así yo de niño y era presto para observar. Era, era muy curioso. No recuerdo cuándo comencé a leer, pero sé que si me preguntas a mí, sé leer desde siempre y es una de las cosas que desde niño había estos libreros en la casa con enciclopedias antes del uso general del internet eh, y recuerdo desde que supe leer, abría esos libros y me fascinaba lo que en ellos se encontraba eh, y lo que aprendía. Este, cabe pues recalcar que eh, no solamente pues era leer, no era del todo tan introvertido en ese aspecto, también eh, una parte pues, importante yo creo para destacar de mi niñez, juventud, es que a mí desde niño me metieron a clases de artes marciales, karate. Entonces, es un deporte que me desarrollé por varios años. Soy cinta negra, de hecho, en karate. Y es una parte esencial de mí. Al contrario de lo que las personas piensan con las artes marciales, yo era muy calmado. Realmente no era alguien alborotador o algún tipo de bully. Pero si alguien me sacaba pleito, trataba de abusar de mí, yo siempre estaba listo para defenderme y era algo que rara vez sucedió debido a pues la disciplina que tuve en ese aspecto. La verdad es que las artes marciales enseñan a usar lo menos posible lo que uno ha aprendido y uno es más consciente de lo que puede causar, porque entrenando uno ve los resultados de una defensa y el defenderse contra alguien que no es artista marcial o no ha practicado, pues en vez de tener miedo por lo que uno le puede hacer a alguien más, es lo que le puedan hacer a uno, el miedo es lo que le puede causar al otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué más puedo decir de mi infancia? Pues una infancia feliz. Mis papás siempre nos impulsaron a mi hermana y a mí a hacer lo que nos gustaba. Es algo que le agradezco mucho a mis padres. Ellos nunca impusieron ningún gusto o alguna mm, habilidad en nosotros. Nos dejaron desarrollarnos en lo que nosotros nos gustaba naturalmente. Entonces, eh, mi infancia, yo la recuerdo como, eh, tal vez esta frase nunca me la dijeron mis papás, pero recuerdo desde niño siempre tener presente que cualquier cosa que yo quería lograr,
lo podía hacer si tenía disciplina y, y me esforzaba, ¿verdad? Si realmente lo quería, podía obtenerlo. Entonces, la verdad es que mis papás fueron para nosotros dos siempre un apoyo incondicional en lo que emprendiéramos. Oye, Carlos, si tú aprendiste a leer tan pequeño y de manera probablemente autodidacta, por comentas que prácticamente recuerdas o te recuerdas a ti leyendo desde siempre y eras tan introvertido, entonces a tu hermana le correspondía el lado de que hubieran vagancias en casa y de que hubieran travesuras. Ah, sí, sí, claro, ¿no? Y de cierta manera ella era la mente maestra, ¿verdad? De las vagancias pero sí nos uníamos, o sea, sí nos uníamos para hacerlas, pero sí, ella siempre fue más extrovertida que yo. Y se nota en también las preferencias de vida que cada uno de nosotros tuvimos, se nota, entonces, no, sí, muy divertido, todas las ocurrencias de mi hermano. Me imagino que sí. Y ahorita que hablabas de las artes marciales, yo siempre he tenido mucho respeto por las artes marciales. Creo que, como bien lo dices, te enseña disciplina, te enseña autocontrol y es muy importante entender lo que aprenden en una disciplina como el karate, porque al final tú sabes lo que puedes hacer, o sea, tú sabes el daño que puedes generar o tú conoces tus alcances y aprendes a controlarte. No es lo mismo decir no me voy a pelear porque pues porque tengo miedo a algo, a decir, no me puedo pelear porque puedo lastimar a mi contrincante, porque al final yo tengo un conocimiento que la mayoría de la gente no tiene, ¿no? Entonces, yo creo que esa disciplina y ese autocontrol te sirven a lo largo de toda tu vida, no solo para el ámbito deportivo. Así es. Ok, y ahora, estudiaste todo en Chihuahua, la primaria, secundaria y prepa. Ujú. ¿Practicaste algún deporte además de las artes marciales o estuviste en algún club o algo así? ¿O simplemente eras, porque yo me imagino que eras un estudiante destacado, digo, la carrera que escogiste no es fácil y si te gustaba leer, eso quiero pensar, pero no sé, desmiénteme, ¿cómo eras de estudiante en tus años de secundaria, de prepa y todo esto? Muy bien. No, no, la verdad es que siempre hice artes marciales, siempre me individualicé, no hice muchos deportes de equipo. De hecho, en la prepa jugué un poco de tenis, pero la verdad es que no profundicé y también era un deporte individual. De cierta manera confia- confiaba más en mí que en otras personas, ¿verdad? Eh, yo creo por el hecho de empezar muy chico a estar en un deporte individual. Eh, y al mismo tiempo, sí, era podríamos decir, destacado. No, suelo pensar de mí mismo que no soy la gran cosa y a lo mejor soy, a lo mejor inteligente en el promedio, ¿no? Pero la verdad es que mis papás siempre notaron mi fascinación por aprender, más que calificaciones o, o logros con respecto a tener a esas buenas calificaciones. A mí siempre me encantaba aprender, o sea, mis papás me comentan que nunca tuvieron que hacer tareas conmigo, siempre las hice yo desde, no sé, yo creo el primer año de la escuela, a lo mejor comenzaron, me enseñaron cómo era el ámbito y yo ahí me seguí. Y para esto yo estuve en primaria y secundaria, estuve en escuelas públicas. Y el otro día, precisamente platicando con mi mamá, estábamos ahí en familia, ella expresó que, que ella, lo que era la primaria y la secundaria, notó que para mí se volvió muy sencillo estudiar y que de cierta manera, pues, ya casi no presentaba un reto, ¿verdad?
Y fue por eso que, incluidas otras circunstancias, decidieron meterme a la prepa del Tecnológico de Monterrey, al nivel pues sí, bachillerato prepa. Eh, Esto fue debido, parte de mis buenas calificaciones, en una ocasión la personal del TEC de Monterrey fue a nuestra escuela, reunió a los mejores promedios que estaban por graduarse y nos ofrecieron la oferta académica del TEC de Monterrey. La investigamos, a mi mamá le gustó demasiado las metodologías, las instalaciones, el hecho de que era una escuela bilingüe, eh, y ella vio como ese potencial en mí que estaba ahí latente, pero que no se desarrollaba porque me parecía ya muy fácil lo que estaba viendo en la escuela pública. Eh, Hicimos examen de admisión y luego para una beca y resulté con una beca del 70%. Era algo que mis papás pues podían eh, pagar, porque si bien siempre tuvimos todo lo necesario, pues tampoco éramos ricos. Entonces, mi mamá vio ahí una verdadera inversión a futuro, el invertir en nuestra educación. Siempre nos dijo, lo único que les voy a heredar es darles educación. Y la verdad es que es una arma, sí, un instrumento que eh, me ha ayudado para a mí sobrellevar muchos obstáculos en mi vida hasta el día de hoy y que agradezco. Entonces, la verdad es que en mi educación sí fue un parteaguas central Tecnológico Monterrey desde la prepa, porque ahora sí supe lo que era, pues, estudiar. Ahora sí, no, al principio no, del primer semestre a lo mejor no tuve tan buenas calificaciones porque entré en un sistema más avanzado, donde todo contaba, pero me fui enamorando de todo lo que aprendía y, y la verdad es que agradezco por esa decisión de mi mamá, porque también fue de cierta manera ella tuvo que también convencer a mi papá de, de hacer esto. Y mi mamá siempre ha visto muchas cosas a futuro, se complementan entre mi papá y ella, se complementan en nuestra crianza, y ella vio eso en mí desde mucho antes que mi papá. Claro, ¿y qué tan difícil fue venir de una escuela pública donde generalmente los grupos son grandes, donde no hay oportunidad de ponerle mucha atención a los alumnos, donde si llevas materia de inglés, pues es básico, yo creo que ni siquiera el profesor lo habla perfectamente, y llegar a un tecnológico de Monterrey donde la currícula es más exigente, donde obviamente las tareas son diferentes, donde el inglés es un nivel muy alto, a tal grado que sales completamente bilingüe. ¿Qué tan duro fue el golpe para ti de manera personal? Porque pues, al entrar a la prepa tienes 15 años. ¿Qué tan difícil fue para ti, Carlos? Sí fue algo difícil el primer semestre, porque yo tenía compañeros que ya venían del mismo sistema, de la secundaria del TEC de Monterrey o alguna otra escuela privada, y a lo mejor ya traían el ritmo ese. Entonces, ahí sí, platicando con mi mamá, dice, ahí sí, ya lo vi que ahora sí ya, coloquialmente como se dice, pujaba, o sea, que sí estaba así, sí tuve que nivelarme con los demás, pero eventualmente, fue muy natural. este, es un sistema que eh, lo, de cierta manera, después
después en la carrera profesional, pues ya traía ese estilo de aprendizaje. Entonces, fue difícil al principio, pero como decía, estaba ahí latente mis ganas de aprender y el TEC de Monterrey explotó esa latencia que tenía en mí. Claro. Sí, porque dices que desde pequeño tú leías por ti mismo y querías, encontrar los porqués y te gustaba aprender. Entonces, obviamente una escuela más elevada con mejor sistema, pues te iba a ayudar a desarrollar al máximo ese potencial. Ahora, esta pregunta no sé qué tan complicada o qué tan difícil sea, pero, eh, efectivamente nunca les faltó nada a ti y a tu hermana. O sea, vivían de alguna manera bien, pero no eran ricos. De hecho, el trabajo de tu papá es un trabajo bastante físico Ujú. y lo ha hecho por muchos años. Yo sé que gana muy bien o ganas bien haciendo ese trabajo, pero es un trabajo pesado. O sea, tu papá es herrero, o bueno, no sé si llamarlo herrero, pero él hace herrería de muy alta calidad, pero al final, yo no sé qué tan complicado era llegar al TEC de Monterrey y que tus compañeros, me imagino que la mayoría eran gerentes de hijos de gerentes de empresas o de empresarios y todo. Yo no sé si en algún momento eso te ayudó o te hizo sentir un poquito, qué tan difícil fue al principio, yo no lo sé. ¿Cómo Ujú. fue para ti esa situación de que vienes de una familia trabajadora que aunque vivían bien, no vivían al nivel probablemente de muchos de tus compañeros que quizá eran hijos de familias renombradas o de mucho dinero en la ciudad? Sí. La verdad es que yo nunca me hice menos con respecto a las personas con las que compartía clases. Claro que también había un amplio espectro de las personas y sus estratos sociales de los que asistían en el TEC de Monterrey. Aproximadamente el 60% de los alumnos tienen una beca académica o deportiva. Entonces, la gente cree que solo entran gente acaudalada, pero en realidad es que la mayoría o el 60% tienen una beca. Entonces, pertenecen a familias trabajadoras de clase media. Y eh, no fue difícil porque yo siempre se me inculcó en mi familia que las posesiones materiales no eran lo más importante. A pesar de que nunca nos faltó nada, mis papás siempre nos enseñaron a mi hermana y a mí que que lo más importante era lo que teníamos aquí y lo que teníamos acá. Entonces, eh, ellos siempre buscaron que nosotros nos desarrolláramos en eso. Yo recuerdo desde niño, al yo admirar a mi papá desde niño, recuerdo haber dicho alguna vez que quería ser como él y quería ser herrero. Y mi papá me dijo, no, tú no quieres ser herrero porque es muy desgastante. Eh, pues sí, es muy desgastante eh, aparte de llevar un negocio propio, este, eh, dice, yo quiero algo mejor para ti, lo que tú quieras, pero yo quiero algo mejor. Y él se desvivió por, por darnos todo lo que, no todo lo que queríamos como tal, porque pues de querer queríamos el mundo, ¿no? Pero Claro, lo que queríamos que era razonable, ¿verdad? Que entrara en sus posibilidades y y que de cierta manera merecíamos. Eh, a mí me decía, tu única responsabilidad es tener buenas calificaciones y estudiar. Y yo voy a hacer todo lo demás. De cierta manera, yo creo que eh, mis padres ejemplifican lo que es la expiación de Jesucristo. Uno hace todo lo posible por ser recto, por arrepentirse, y el Señor pone el resto. Y eso es lo que hacían mis papás con nosotros. Nosotros nos correspondía ser excelentes en lo que nosotros nos propusiéramos
y ellos nos decían que no nos preocupáramos nosotros, ellos ponían el resto. Entonces, es algo que yo estoy muy agradecido con ellos. Cuando, cuando yo egresé ya de mi carrera, pues vi que era ya el momento de cierta manera regresar un poco a lo que mis papás nos habían dado. Y mi papá siempre mencionaba que eh, tal vez era una exageración, pero él dijo, desde que entraste a la carrera no me he comprado zapatos nuevos. Entonces cuando yo egresé le regalé un par de zapatos. Y el, lo que más me impresionó, lo que más um, me llevo de esa experiencia es que al terminar, terminó regalándome ese par de zapatos porque yo compré un par de zapatos, los mejores, los que yo me pondría, esos son los que le regalé y terminó regalándomelos eventualmente. Entonces, mis papás se han desvivido por nosotros y es algo que les sigo agradeciendo día a día. Y están muy orgullosos tanto de ti como de tu hermana, de lo que han logrado, de sus vidas. Yo algo que aprendí mucho de tu papá es que nunca estás demasiado ocupado como para servir. O sea, Ujú. tu papá era alguien que siempre está dispuesto a dar una bendición, siempre está dispuesto a ir y cargar muebles si alguien se estaba cambiando de casa, siempre está dispuesto a ir a visitar a alguien si hacía falta, sin importar el llamamiento que tuviera. Tu papá siempre ha sido alguien así. Y otra cosa que le admiro es su fuerza física. O sea, no manches, tu papá se ve súper joven y súper fuerte. Yo creo que yo me empiezo a ver más viejo que él y me lleva algunos años. Entonces sí, sí, yo no sé si es por el trabajo tan extenuante que ha hecho, pero se ha mantenido muy bien. Entonces, probablemente por eso te ves tan tragaños, o sea, quizás les heredaste esos genes también, Carlos. Sí, probablemente. Y algo que quisiera recalcar es que mi papá siempre nos enseñó a servir calladamente. A él nunca Ujú, le ha gustado el reconocimiento. ujú. eh, se, se molesta cuando alguien trata de reconocer lo bueno que ha hecho o cómo ha ayudado a alguien. Él nunca le ha gustado eso y eso es algo que siempre nos enseñó, nunca, que tu mano derecha nunca sepa lo que hace tu izquierda, nunca hacer sonar trompeta, ¿verdad? Cuando ayudas a alguien. A ver si no se enoja cuando escuche la entrevista y vea que hablamos demasiado de él. Bueno, de ellos, de él y de tu mamá. Oye, Carlos, y después, bueno, viene la misión. ¿Dónde te toca tu misión? ¿Qué experiencias tuviste ahí? ¿Qué tanto te gustó? Muy bien. Yo serví en la misión México-Tampico del 2010 al 2012. Ah, la misión para mí es otro parteaguas en mi vida, yo creo, de los más importantes. Yo definiría la misión como una etapa en la que me encontré a mí mismo. Es una etapa donde aprendí cosas de mí que no sabía que podía hacer, que podía lograr. Aprendí cosas de otras personas. Eh, Fue una etapa para mí donde, como coloquialmente se dice, sentí al Salvador al lado al trabajar en la obra misional. Eh, Sentí que guiaba nuestros esfuerzos y no sé qué sería yo si no hubiera ido a una misión. Eh, Todas las cosas buenas que me han pasado en la vida son resultado a partir de ahí de haber decidido servir a 2 años al Señor y a sus hijos. Y eh, yo creo que ahí es una, es la entrada
a una nueva vida que a pesar que viví, conocí el Evangelio desde siempre, desde niño, es una experiencia completamente diferente que te hace meditar en lo más importante de la vida y la perspectiva de la vida te la cambia, o sea, yo llegué a la misión, no puedo decir que llegué y salí siendo alguien completamente diferente o que fue un giro de 360 grados en mi ser, mi comportamiento, pero sí en mi perspectiva de cómo vi la vida después de eso fue todas las decisiones que he tomado a partir de ella, de ahí, están influenciadas por mi misión. Ahora, bueno, al final tú traías un tren estabas estudiando, venía a la universidad, decides irte a la misión, regresas y obviamente pues venías ya con camino iniciado en lo que es el TEC de Monterrey para seguir estudiando. Me llama la atención, ¿por qué escogiste esa carrera? Ingeniero en biotecnología. ¿Qué te Mm, llamó la atención? ¿Por qué escoger una carrera que no es tan común o probablemente para ti lo sea, ¿verdad? Porque a eso te dedicas, pero que no está entre o sea, cuando eres niño pequeño no dices, yo quiero ser ingeniero en biotecnología, o sea, no está en ese ámbito de las carreras tradicionales. ¿Qué te llamó la atención y por qué decidiste irte por ese lado? muy bien. Pues la verdad es que sí va muy atrás en la decisión de lo que estudié. Como mencioné desde niño, devoraba libros y me gustaba mucho aprender. Y naturalmente sentía una inclinación por la ciencia en general. Y me gustaban todo que ver lo que tenía que ver con ciencia en general, el espacio también era algo que me gustaba mucho, me gusta hasta el día de hoy, el espacio exterior, todas las temáticas relacionadas a eso. Uh, Sin embargo, como también como ha habido lector, pues también los cómics fueron una gran inspiración en mí al leerlos. Y si bien yo desde niño sabía que iba a estudiar biotecnología, no sabía que ese era el nombre de lo que yo quería estudiar, pero tenía una noción. Uno de mi superhéroe favorito es Spider-Man y él obtiene sus poderes a través de una picadura de una araña eh, radioactiva, que si bien científicamente no es posible, este, como lo muestra el cómic, es algo que yo decía, bueno, yo creo por ahí es, o sea, el hecho de que se pueda modificar nuestro aspecto físico o nuestras habilidades desde lo más dentro de nosotros, que es, podríamos decir, las células, este, era el concepto, ¿verdad? De lo que yo decía, yo quiero dedicarme a eso. Y pues con el tiempo eh, se fue materializando, fueron tomando nombres las cosas, ¿no? Empecé a entender qué era la genética, la química, la bioquímica. Sin embargo, eran ramas de las ciencias naturales, pues, muy específicas. Eh, Cuando yo estoy bueno, antes de irme a la misión, dije, bueno, voy a estudiar algo que tenga que ver con ingeniería genética, eh, algo que es, ahorita que lo veo bien, pues es una especialidad, es un nicho muy específico no es como tal una carrera,
Pero bueno, lo dejé pendiente al servir una misión. Mis papás también se aseguraron de que yo tuviera planes para toda, para mi vida futura aún después de la misión. Entonces, se aseguraron de que yo pensara en que iba a estudiar después de una misión. ¿Qué iba a estudiar y dónde lo quería estudiar? Porque, como te mencioné, mis papás no tenían reparo en ofrecerme lo que yo quisiera hacer, eh, con tal de que yo lo diera todo por eso. Entonces, había la oportunidad alta, grande, si yo hubiera deseado estudiar en Estados Unidos, en, en, en una muy buena universidad este, de Estados Unidos. Y de hecho era algo que yo sentía sentía una inclinación por irme a Estados Unidos. Siempre me gustó la cultura. Pero como te mencioné, la misión cambió mi visión de todas las cosas. Y, y una cosa importante de mi misión que yo aprendí era que todo es espiritual, que tenemos que este, combinarnos las áreas de nuestra vida con nuestra fe, y eso nos va a llevar a mejores caminos. Yo encontré un mejor camino del que yo pensaba que iba a ser. Lo voy a contar más adelante cómo yo considero que fue el mejor camino, pero yo lo consulté y decidí no estudiar una carrera en Estados Unidos porque no era algo que yo sentí que era algo que no me iba a llevar a otras metas más elevadas que tenía, eh, aparte de estudiar una carrera profesional. Entonces, eh, el, afortunadamente, el TEC de Monterrey, en mi ciudad natal, en Chihuahua, tenía 3 generaciones ya o más bien, era el tercer año que se impartía la carrera de biotecnología. La estudié, me informé y me di cuenta que englobaba todo lo que yo quería hacer y más. Entonces, eh, hicimos los preparativos. De hecho, en tiempo récord entré a la escuela. Yo regresé de la misión y en 2 semanas ya estaba en la escuela. Sí, ahí hay una historia muy, muy padre que quiero contar. Es muy, muy breve. Yo tenía beca por la preparatoria y podía llevarme esa beca conmigo en la universidad. Sin embargo, no sabía que la tenía que congelar, que tenía que hacer algo administrativo para mantener esta beca activa los 2 años que iba a estar ausente. Entonces, cuando mis papás van por informes, se dan cuenta que no, ya no tengo beca. Y yo termino mi misión en julio del 2012. Las clases empezaban en agosto. Entonces mis papás no querían que yo perdiera tiempo, tiempo en comenzar a estudiar. Entonces fueron con el director de carrera, le comentaron la situación. Este, y el director estuvo muy interesado en que yo estudiara en esa generación que comenzaba en agosto. Entonces, eh, afortunadamente no tuve que hacer ningún examen de admisión, no, porque ya era parte del Tecnológico de Monterrey, pero algún examen para competir para una beca, algún concurso, no lo necesité. El director de carrera se sintió inspirado a conseguírmela. Es algo que actualmente no pasaría. Eh, de hecho, no sé cómo él pudo hacer eso sin yo entrar a cierto concurso, este,
pues sí, concurso para obtenerla y entré a las 2 semanas de regresar de mi misión con una beca del 70%, la misma que tenía en la preparatoria. Entonces, fue un indicio aún más de que había tomado la decisión correcta, que el Señor siempre estuvo ahí por mí, a pesar de todo lo que me pudiera haber esforzado en estudiar y ser un buen estudiante, el Señor siempre me ha acompañado en estas bendiciones. Oye, Carlos, ¿y si aprendiste a crear hombres arañas y Hulks en tu carrera? Pues ya entendí mejor todo lo que para mí era un juego y, y, y me enamoré de la carrera. No, hasta el día de hoy no desearía haber estudiado otra cosa. Me da gusto, digo, platicando contigo y lo comentábamos antes de empezar a grabar. Este, yo te comentaba que hoy en día algo que es muy común es que se sataniza, por poner un ejemplo, los alimentos transgénicos y todo el mundo les tiene miedo y se habla de muchas cosas negativas. Sin embargo, yo hablando contigo, si mal no recuerdo, tú al contrario, tú defendías toda la investigación y todos los avances en la industria alimentaria que se han dado gracias a ciencias como la que tú ejerces. Y yo creo que la clave para erradicar el hambre del mundo ya la tenemos, o sea, el conocimiento de alguna manera ya está y se sigue desarrollando y se sigue mejorando y la biotecnología nos puede llevar a eso y a mucho más. ¿Qué pudieras decirnos brevemente en cuanto a esto, Carlos, a este pensamiento para desmentir un poco lo que algunas personas temen? Sí, eh, la, la verdad es que cuando yo estudio biotecnología me doy cuenta de lo complicado que es esta multidisciplina. La biotecnología es una multidisciplina de las ciencias de la vida, que están orientadas para mejorar la calidad de vida del hombre. Entonces, yo me doy cuenta que no es ni tan sencillo, ni que requiere que obviamente el método científico está dentro la, de estas multidisciplinas y me doy cuenta que las regulaciones, me doy cuenta que todo el trabajo previo eh, a desarrollar alguna metodología, a hacer un avance científico, los 20 años que conlleva para que sea viable para el ser humano y no le cause algún problema. Por ejemplo, algo que veo en perspectiva por ejemplo, las vacunas del COVID. Y cuando yo estaba estudiando, estudiábamos las vacunas basadas en RNA mensajero, que si bien en ese momento ya se hacía investigación en ellas y la verdad es que ya estaba muy bien conocido el mecanismo, cómo funcionaban y la efectividad que tenían, ya se venía diciendo que allá en 2015, yo creo, cuando comencé a conocer de esta tecnología, eh, ya se veía venir que eso era el futuro o el futuro inmediato de cómo crear eh, pues una vacuna con mayor eficacia. Y yo llegué a comprender hasta el más mínimo detalle de cómo funcionan. Entonces, eh, hay mucha desinformación con respecto a estos temas, sobre todo porque yo creo que es un tema
que a lo mejor genera un poco de incertidumbre el que se metan con, eh, ya sea en los genes o las células. Este, yo creo que tiene que ver un poco con lo que los medios de comunicación nos han hecho creer, como lo que yo creía cuando veía historietas, que algo así era posible y la verdad es que es algo mucho más complicado que eso. Y, y cuando comenzó la pandemia y se empezó a hablar de esta vacuna, pues yo era un ávido defensor de su uso, porque representaba una, una mayor eficacia ante un problema que nos estaba afectando a todos. Entonces, me la pasé junto con las personas que estaban a mi alrededor, pues tratar de desmitificar esto. Por ejemplo, eh, hay yo creo que la polémica alrededor de estos temas también está relacionado a ciertas vicios y burocracia que existe alrededor de esto, porque al final de cuentas, yo como biotecnólogo veo estas cosas eh, con los datos que existe, con la evidencia que hay, pero eh, como todo en la vida, se puede hacer un mal uso de ellas. ¿Y a qué me refiero con mal uso? Los elementos transgénicos, pues sí, proponen una forma viable de eh, crecer nuestros cultivos de una manera más rápida, con resistencia a ciertas enfermedades, superalimentos, ¿verdad? Y hacerlo de cierta manera también más rápido. Sin embargo, al final de cuentas, son parte de un negocio. Entonces, las industria alimenticia y agentes como Monsanto, pues imponen ciertas cláusulas en su distribución y su uso que pues ya es perjudicial para, uh, no sé, por ejemplo, aquí en México tenemos una gran variedad de cepas del maíz endémico de aquí de México, que si se diera paso completo a los transgénicos, podrían acabarse la biodiversidad. Como los transgénicos al plantarse crean mayor resistencia a ciertas enfermedades, empiezan a competir en el suelo contra lo que es lo orgánico, lo que se ha estado cultivando de forma, pues, sin estas metodologías. Entonces, puede acabar con la biodiversidad, pero bueno, también hay ciertas cosas el aspecto malo de los negocios, ¿verdad? Las vacunas, no tengo duda que si fueron para algo bueno, que el concepto es bueno, muy seguramente fue las mejores ventas para Pfizer y otras farmacéuticas en muchísimos años. No soy conspiranoico, no me gusta dar rienda suelta a pensar que todo es una conspiración y que hay un así elaborado plan para, no sé, dominar al mundo y que ciertas personas lo dominan, pero tampoco soy ingenuo en el aspecto de que todas estas cosas son parte de negocios y hay aristas buenas y malas. Y al final
digo, la investigación existe, la ciencia existe, pero no son las carmelitas descalzas, o sea, lo hacen buscando un beneficio económico y de alguna manera, ya sea la industria de los alimentos, la industria de los medicamentos, pues están buscando que se dé, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar encontrar ese equilibrio entre las teorías conspirativas y entre la ciencia y saber, no podemos vivir tampoco con miedo a todo y tampoco siendo ingenuos en todos los temas, sino buscando un equilibrio y llevar nuestra vida de alguna manera en paz con cómo se está dando la situación. Pues lo importante es que la ciencia existe, que hay avances y que se puede sacar mucho beneficio de eso, aunque algunos lo hagan para hacerse más ricos, pero al final existe la ciencia y el método científico nos permite estar innovando y hacer las cosas de diferentes y de mejores maneras en muchos de estos casos. Ahora, Carlos, hay un tema que me llama la atención y cuando yo te conocí, tú trabajabas con la presidencia de Estaca, eras el secretario, bueno, te conocí, después estuviste como secretario ejecutivo con nosotros, o secretario. Secretario ejecutivo. Ok, sí, secretario ejecutivo. Y eras joven y estabas soltero y estuviste en muchas juntas con nosotros, nos escuchabas tratar todo tipo de temas y sobre los obispos y todo. Obviamente nos conociste más que mucha gente que estuvo en la estaca. Pero algo que me llama la atención porque muchas veces cuando regresan de la misión, los chavos están como desesperados por casarse y los papás presionan, cásate ya y lamentablemente se ejerce una presión sobre los jóvenes para que se casen lo más pronto posible. Yo recuerdo que sobre ti no se podía ejercer la más mínima presión, como que tú estabas muy seguro de lo que querías y no se veía ninguna prisa en casarte. Y si alguien tocaba el tema con tu papá, él siempre decía, no, no, que no se case, o sea, él que termine su carrera y ya después. Viene a mi mente cuando platiqué con Miguel Hidalgo, que probablemente lo ubicas. Él decía que cuando él era joven, le dijo un líder, no necesitamos más exmisioneros, necesitamos más profesionistas. Entonces él decía, es que yo quiero ser exmisionero y profesionista. ¿A qué voy con todo esto, Carlos? Lamentablemente vemos muchos jóvenes que no terminan su carrera o que no consiguen buen trabajo después o que no se desarrollan profesionalmente y en muchas ocasiones se atribuye o podríamos pensar que es porque se casaron de manera prematura. Sie- Siempre se ha ejercido mucha presión en la iglesia para que se casen pronto. Yo entiendo que en México es más difícil estudiar y trabajar, es mucho más difícil que acá en Estados Unidos. Aquí un estudiante puede ganar bastante bien aún trabajando en un Walmart, en México no. Quisiera saber tu opinión en cuanto a esto. ¿Qué tanto influyeron tus papás en esta decisión y cómo tú tenías muy claro tu tren de vida y sabes lo que querías lograr? Yo no sé si te casaste hasta que acabaste tu carrera, porque hasta ese momento conociste a quien hoy es tu esposo, o hasta ese momento la trataste con esas miras, o simplemente tú tenías muy clara la visión de qué querías hacer y por qué lo querías hacer. Platícame un poco de esto, Carlos. Sí, claro. Pues en la misión es un momento en donde se afianzaron ciertas creencias que yo tenía y otras se desarrollaron aún más. Y algo que yo desde ahí establecí es que las cosas que iba a hacer en mi vida, a partir de ahí las iba a hacer todo con un propósito. Y estaban mezcladas con las enseñanzas que mis padres me fundaron, pero eh, yo veía cómo a veces ciertas decisiones se tomaban en base a hacer la decisión. ¿A qué voy? Se nos enseña, obviamente, que el matrimonio es esencial en el plan de Dios y en nuestras vidas. Eh, yo creo que es el evento más importante de mi vida, más que la misión del matrimonio. Eh, Sin embargo, yo veía que los jóvenes tomaban la decisión uh, solo por hacer algo bueno. Y, y en este espíritu de hacer todas las cosas con propósito, pues también este, yo veía el hacer este convenio del matrimonio, era mucho más importante el cómo lo hacía
que el solo hecho de hacerlo. El cómo me refiero a que era obviamente más importante saber con quién me iba a casar y obviamente en dónde y cuándo me iba a casar. Esas eran las tres principios regentes de esa decisión. Entonces, para lograr las cosas que yo quería lograr en la vida, yo decidí que había que hacer cosas con propósito. Por ejemplo, las jóvenes con las que salí, pues yo solo salí con jóvenes que yo creía que podían ser una buena novia. Y solo me hice novio de quien yo creía que podía ser una buena esposa. Y por lo mismo nomás tuve una novia, que fue la persona con la que me casé. Sí salí con varias jóvenes y de hecho conocí a muchas jóvenes. Eh, Algo que me gusta mucho de la historia de mi esposa y mía es que nosotros nos hicimos amigos antes de hacernos novios, éramos mejores amigos antes de ser novios. Eh, Eso era un buen indicio porque con tus amigos te muestras realmente como es, no estás tratando de aparentar algo para, pues si lo ves en el punto de vista de las ventas, pues aparentar algo para hacer la venta, ¿verdad? Eh, eh, Ella me conoció como era desde el principio y aún así eh, ella también se enamoró de mí y quiso hacer pues este proyecto de vida juntos. Entonces, claramente yo hacía las cosas con propósito. Entonces, no significa que yo no me pudo haber, no significa que yo no me hubiera casado, este, o que yo tenía planeado casarme después de mi carrera. Sin embargo, todas estas decisiones llevaron a que yo conocí a mi esposa, a la persona indicada, hasta que yo estaba ya en los últimos semestres de mi carrera. Y eso también me dio la oportunidad de yo tomar una decisión consciente basada en mucha experiencia, este, no solamente de un año después de la misión, no considero que conozcas lo suficiente de relaciones o otros jóvenes como para, al menos en mi caso, tomar esa decisión. Cada quien es libre de saber qué decisiones toma y cómo las toma. Así que la verdad es que cuando yo conocí a mi esposa, ya eran los últimos semestres de mi carrera, eh, y luego ella decide irse a la misión. Entonces, todavía fue un tiempo en el que yo todavía seguí en la escuela. De hecho, ella regresa de la misión y yo ya estoy egresado. Entonces, eh, suceden ciertas decisiones en la vida en el que decidimos, bueno, este, vamos a casarnos hasta que ambos terminamos la carrera y ella también tenía la carrera avanzada cuando se fue a la misión. Y fue por el simple hecho de que cuando yo terminé la carrera, emigré a Juárez para tener un trabajo, que era lo más lógico para mí, no puedo casarme si no tengo cómo proveer. Y yo tenía ese ímpetu de, si yo ya hice todo lo que tenía que hacer para que mis papás me dieran educación, eh, ya no puedo ser más una carga para ellos eh, después, durante o después de la carrera. Entonces, es por eso que digo, no, pues
la oferta no estaba tan amplia aquí en mi ciudad natal de Chihuahua. Entonces, emigro a Ciudad Juárez y seguimos siendo novios, mi esposa y yo, y a los pocos meses que emigro, pues propongo matrimonio y ya empezamos a hacer los planes para la boda, conscientes y todo, y este, todo con propósito también. Lo hicimos todo con tiempo para que todo saliera bien y afortunadamente todo salió como lo esperamos a pesar de que llegó el COVID, porque nosotros nos casamos en marzo del 2020 eh, y ahí fue justo cuando comenzó. Entonces, yo creo que el Señor nos bendijo nuestros esfuerzos y nuestras intenciones buenas nos bendijo que pudimos tener nuestra fiesta, que si bien no grande, pero como la queríamos y junto con las personas que amábamos, justo así antes nos casamos, la fiesta fue el 13 de marzo, recuerdo que el día anterior, que fue el 12 de marzo, cuando nos sellamos, saliendo de nuestro sellamiento, es cuando uh, informan eh, en muchos lugares que se van a empezar a cerrar escuelas o la iglesia informó que se suspendían hasta nuevo aviso las reuniones. El 12 de marzo fue cuando yo me acuerdo que el mundo enloqueció y empezó a cerrarse todo y a pesar de eso al día siguiente todavía tuvimos nuestra boda normal, ¿no? Todavía en la antigua normalidad. Entonces yo creo que el Señor nos bendijo en todo lo que nos propusimos y planeamos, Él nos bendijo y sobre todo al hacer las cosas correctas. Y eso es lo que yo quiero englobar en todo esto que eh, nosotros decimos, a pesar de que para algunas personas fue no tan rápido, eh, nosotros sentimos que fue en el tiempo preciso con respecto a lo que queríamos y, y obviamente no nos casamos con la primera persona que nos cruzamos y de hecho le digo a mi esposa que a pesar de que se dice que en un matrimonio uno puede ser feliz con otra persona que también se esfuerza, eh, yo no veo haberme casado con alguien más que no sea ella. Y eso fue, y vuelvo a mi decisión de la misión de no estudiar en Estados Unidos, esa fue desde ese tiempo de haber hecho las cosas con un propósito, yo digo que esa ha sido la fuente de mi felicidad actualmente, el haberme casado con quien es mi esposa y no con alguien más y en otro lugar que fue Estados Unidos. Fíjate, Carlos, que aprendo mucho lo que me estás diciendo porque al final hablas de hacer las cosas con un propósito. Yo veo mucha planeación en tu vida y veo mucha templanza, mucha paciencia de saber que las cosas vendrían. En ocasiones cuando nos casamos muy rápido es, y digo, perdón si ofendo a alguien que se haya casado muy rápido, mi esposo y yo nos casamos rápido, así que sería escupir hacia arriba, no, no lo hago con intención ni con dedicatoria para nadie en particular, pero generalmente es por una de dos razones, o tienen miedo de que la van a regar y mejor se casan antes de que algo pase porque igual y hasta dudan de su propia capacidad de autocontrol o porque quizá tienen miedo de perder a la persona, de que se raje, no, no sé, pero al final es muy común que vamos a casarnos ya. Y en ti lo veo que tú ya sabías que era ella con quien te querías casar, que ya habías visto las cualidades que tú perseguías o que tú buscabas en tu compañera eterna y tuviste la paciencia de decir, vete a la misión, acá te espero, tú seguías estudiando, tú buscaste un trabajo, la esperaste a que ella terminara también sus estudios. O sea, veo mucha tranquilidad porque tú sabías lo que tú valías, tú sabías lo que ella valía y sabías que juntos podían lograr el bonito matrimonio que tienen hoy en día.
y para eso no sentías la prisa, ¿no? O la desesperación de, no, vamos a hacerlo ya, sino que juntos lo planearon, lo hicieron y el Señor les bendijo para que fuera justo a tiempo antes de que se cerrara todo. Entonces, creo que es donde se ven las bendiciones, y lo puedo ver muy claro en tu vida. Como yo te decía, tú a pesar de que estabas joven, que eras estudiante, estuviste con nosotros en la presidencia de Estaca y veías cosas buenas, escuchabas también los desafíos que se vivían en el liderazgo y yo creo que de alguna manera el hecho de que el Señor te haya llamado para estar ahí con nosotros era porque tenías esa madurez, esa templanza, esa seriedad, porque siempre fuiste así. Y prueba es que poco tiempo después de estar casados, ya has tenido oportunidad de servir al Señor, estuviste sirviendo en un obispado, hoy día sigues sirviendo con todo lo que es genealogía, si no me equivoco, y sigues ayudando a los miembros en esta área tan interesante de la historia familiar. Y yo estoy seguro que el Señor seguirá utilizándote como una herramienta para servir a los miembros, como lo hizo con tus papás, y porque al final tienes la preparación, tienes la templanza, tienes la espiritualidad, tienes el apoyo de tu esposa, y yo creo que todavía faltan, a pesar de tu corta edad, a pesar de tu juventud, faltan ver muchos milagros en la vida de los demás a través de tu servicio, que va a seguir viniendo con los años. Realmente, Carlos, admiro mucho tu historia, me gusta mucho. No sabía exactamente por qué te habías esperado tanto. Al final yo no era de los que le gusta darle carrilla, ya cásate, ¿no? Yo simplemente veía como que no tenías la prisa, y creo que me ha gustado mucho la forma en que con madurez siempre dijeron hay que hacer las cosas con un propósito y los resultados ahí se ven, ¿no? Yo creo que se seguirán viendo. Ahora, me gusta terminar las charlas con algún consejo. Sé que ya nos has dado algunos, pero lo has hecho de manera personal, compartiendo tu historia, pero aquellos que nos escuchan, ya sea que son mayores que tú o que sean menores, que están buscando aprender de tu experiencia, ¿qué consejo de vida nos darías? Ok. Y gracias por la invitación porque he visto tus entrevistas y he visto que ha estado aquí en este espacio personas con mucha mayor experiencia y en la vida y logros que yo y por lo mismo pues siento mucha humildad. Un consejo, ah, tal vez no puedo aconsejar de las cosas que todavía no he vivido, pero ah, y como dijiste, tal vez las cosas que he vivido pueden ser un consejo para alguien, pero a lo mejor un consejo hablando de mi carrera profesional eh, es, es para las personas que aún no saben qué, qué quieren estudiar. Eh, un consejo que yo daría es el mismo que alguna vez le dio el papá del presidente Eyring. El papá del presidente Eyring, Henry Eyring también, es de hecho un famoso y renombrado químico. Hay un principio de Eyring, tiene su nombre porque él llegó a descubrir esto. Entonces, era tanto su fervor por la química y la física que era algo que quería que sus hijos también estudiaran. Entonces, él era tutor personal de su hijo Henry B. Eyre, porque él, con tal de complacer a su padre, aparte de estudiar su carrera, él comenzó estudiando una carrera en química o física para complacer a su padre. Entonces, en una ocasión en que estaban viendo un problema matemático, al papá del presidente Arin le pareció que no estaba poniendo atención. Entonces él dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no puedes hacer esto si ya lo hemos repasado muchas veces? Le dice, eh, ¿qué no piensas en esto cuando estás haciendo las cosas más sencillas? Cuando estás caminando, yendo a la escuela, no piensas en ello cuando te estás bañando,
en tus momentos de tranquilidad no piensas en ello. Y le dice, pues es que la verdad, no. Entonces el papá le dice, quiero que tú escojas algo en lo que no puedas dejar de pensar en ello. Quiero que escojas una carrera profesional en la que, aún durmiendo, sueñes con ello. Entonces, es así como el presidente decide otro camino, ¿verdad? Pero esa historia a mí tiene un significado especial porque también es una manera en la que yo supe qué es lo que quería estudiar, algo que no podía dejar de pensar aún en mis momentos de paso, de tranquilidad. Y es algo un consejo que doy a todos los que no saben qué estudiar, que estudien lo que les apasiona. Claro está que tienen que evaluar si son algo buenos en ello y tienen la capacidad, ¿verdad? No estoy diciendo que solamente el solo hecho de desear algo lo puedan lograr, pero yo creo que lo que más cuenta de esos aspectos es eh, el deseo, qué es lo que más piensas cuando no estás pensando. Eso es lo que alguien debería de estudiar. Lo que te apasiona, las cosas que te apasiona hablar de. eh, una de las cosas que a mi esposa le atrajo de mí cuando comenzamos a ser novios es que yo los temas de lo que yo estudiaba lo contaba con tal normalidad y con un fervor por mi carrera como ningún otro. Entonces, ella dice que me admiraba aún siendo amigos, cómo es que yo defendía y yo hablaba de mi carrera con tal normalidad eh, y que la pasión se notaba en mí. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que hay que alcanzar para alguien que quiere estudiar una carrera. Gracias, Carlos. Muy buen consejo. Creo que muchos cometen o cometemos el error de estudiar algo simplemente pensando, puedo ganar muy bien o si me dedico a eso, pero al final la pasión, sea lo que sea que nos dediquemos, es muy importante. Y yo veo esa pasión en ti. Recuerdo que llegué a platicar contigo desde que eras estudiante y veía eso que vio tu esposa, o sea, que eran temas que te gustaban, que te apasionaban, que conocías y hasta la fecha, ¿no? Ahora, si te preguntas, ¿por qué me invitó a mí? Si, no sé, estoy apenas en mis 30, estoy joven, tengo pocos años de casado, porque, y ya lo dije en un par de ocasiones, tu madurez desde que eras muy pequeño, pero además, y eso es lo que más me interesa de este programa, Carlos, tú mantienes un equilibrio en tu vida. Eres una persona espiritual, eres una persona con éxito en lo que haces, estudiaste lo que querías, conseguiste un buen trabajo en Juárez, afortunadamente ya la misma vida laboral te permitió regresar a Chihuahua, a tu tierra natal, donde creciste, de donde es tu esposa, donde obviamente están a gusto juntos, pagaron el precio yendo a Juárez y probablemente si la vida te lleva a otro lado, pues juntos pueden irse y pueden desarrollarlo, pero hoy en día vives lo que para muchos sería vivir tu sueño. Te dedicas a lo que te gusta, estudiaste lo que te gusta, te casaste con la persona con quien te tenías que casar, estás activo en la iglesia o sirves al Señor en lo que Él requiera de ti. Y eso para mí es digno de emular. Tuvieras 20 años, tuvieras 50, tuvieras 70. Te agradezco muchísimo por haber platicado conmigo, Carlos. Tú sabes cuánto te quiero, o sea, sabes cuánto el cariño y el respeto que tengo por ti, por tus papás, por tu hermana. Como familia siempre les he admirado, siempre he aprendido mucho. Todavía tu papá me sigue intimidando, pero bueno, ya habrá, ya habrá el día en que no, no le tenga miedo. En las clases de sacerdocio siempre era el temor de ver qué tema sacaba tu papá junto con el patriarca Serna, que estaba ahí, estaban juntos y hacían trizas a cualquier maestro, sí Hasta el, quería. hasta el día de hoy, ahorita él es maestro de escuela dominical, entonces los alumnos estudian porque si no,
les va mal. A lo mejor nada más para ahí complementar eso que hablabas de mi papá, a lo mejor no te platiqué esta experiencia, pero cuando yo serví en Tampico, llegué a encontrarme a una persona que había servido en mi barrio cuando yo era joven. Fui misionero allá del 2007, yo creo, y yo salí hasta el 2010. Entonces, no lo recuerdo a él, pero él recuerda perfectamente a nuestra familia y de hecho me dijo otros compañeros que tuvo y dije, sí, a los otros sí me acuerdo. Entonces, ya me dijo, su papá es militar. Así de pregunta, ¿su papá es militar? Y le digo, no, ¿por qué? No, pues es que sí intimida, sí parece militar, me dice, está bueno para presidente de misión, los traería cortitos a los misioneros. Y me da risa porque también, lo admiraba por eso, dice, yo quisiera ser así de intimidante como él, pero no puedo, soy muy bonachón. Y es una cualidad que le envidio, dice. Entonces, pues fue una bonita experiencia encontrarme con esta persona y saber que a pesar de que pues para algunas personas no sería un carácter ideal, ¿verdad? El ser alguien imponente, pues hay alguien al menos que admira eso de mi papá. Y debe de ser muy buen maestro. Deja de decirte que una de las mejores maestras que yo he conocido en cuanto a la enseñanza del evangelio es tía tuya. Mm, También recuerdo el espíritu que se sentía en sus clases y la forma de enseñar. Entonces, al final, cuando vives el evangelio, cuando te esfuerzas por servir, el Señor va desarrollando nuestras aptitudes y nuestras cualidades y nos permite ser mejores maestros, mejores líderes, mejores en lo que hacemos. Carlos, te agradezco mucho tu tiempo. igual, Sé que siempre estás ocupado. Saludos por favor a tu esposa gracias. y sigue adelante. O sea, yo estoy seguro de que seguiremos escuchando cosas muy buenas de ti, de tu crecimiento profesional, porque como tú lo dijiste hace rato, todo lo haces con un propósito. Gracias por esta espacio No, y al contrario, y poder reconectar, porque ya teníamos algunos años sin vernos las caras, ¿verdad? así es, ya tiene 6 años que nos vinimos nosotros. Espero pronto por ahí regresar y poder vernos. Y si no, cuando vengas a Utah, pues ya sabes, acá Gracias. estamos a la Aquí orden. tienes datos también. Gracias. Y bueno, amigos, esto fue Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. Hoy platicamos con Carlos Ortiz Aguilar, ingeniero en biotecnología. Hasta la próxima.